Muy buenos días a todos. Mi nombre es Federico Sandoval y muchísimas gracias por estar participando en esta sesión especial de urgencia que decidimos hacer en este nuevo Trend Talks acerca de las vulnerabilidades de día cero, tanto de Adobe como de Java. Como ustedes ya saben, la semana pasada y en especial este fin de semana se detectaron nuevas vulnerabilidades y Trend detectó en especial dos vulnerabilidades, entonces no queríamos dejar de hacer esta actividad porque, bueno, pues como todavía no están los parches, la idea era armar algo rápido y de urgencia para que toda la gente sepa qué puede hacer y para que toda la gente sepa cómo puede protegerse hasta que Java o Adobe encuentren la solución. Estoy acá junto a Juan Pablo Castro, que ya mismo lo voy a dejar con él. Y como siempre digo, cualquier pregunta, cualquier comentario que tengan, váyanlo escribiendo en el chat y al final se estarán contestando todas las preguntas y las que no podemos se contestarán después. Y cualquier otra sugerencia de nuevos temas, por favor avísenos, para nosotros es un placer. Así que los dejo con Juanpa y espero que este webcast les encante. Bueno, buenos días a todos y vamos comenzando con el webcast. La idea de hacer este webcast urgente, en el cual ayer enviamos una invitación y les agradezco a todos por estar aquí, es debido precisamente al poder comunicarles a ustedes cuál es el estado que estamos viviendo hoy en día con estas vulnerabilidades en unas plataformas que están ampliamente instaladas y ampliamente distribuidas a través de todos nuestros equipos de cómputo. Es importante saber cuáles son los riesgos, a qué nos enfrentamos y cómo mitigarlos en el momento que podamos, ¿no? Por lo cual, para comenzar y para ponernos un poco en contexto, hablemos siempre de lo que es el ecosistema de las vulnerabilidades, ¿no? Es una carrera sin fin, no vamos a dejar nunca de tener vulnerabilidades de software. El gran problema que surge es cuando estas vulnerabilidades no tienen una solución aparente o aparecen de una manera, digamos, intempestuosa, como es este caso, ¿no? Que también vamos a poner en contexto qué fue lo que sucedió y por qué aparecieron tantas vulnerabilidades y cómo se ha formado como esta tormenta perfecta, básicamente. Lo primero que hay que entender es la línea de tiempo de una vulnerabilidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una vulnerabilidad, siempre hablamos de tres zonas. Hay una zona que nosotros llamamos la zona segura, que es desde que la vulnerabilidad es creada por el desarrollador. Obvio que el desarrollador no quiere crearla conscientemente, no quiere poner una vulnerabilidad en el producto conscientemente, sino que es creada por un error de programación o por una entrega de una aplicación muy apurado o sin las comprobaciones de seguridad necesarias. Eso es una zona segura porque que la vulnerabilidad esté no, hasta que no se descubre, no pasamos a una zona insegura. El problema es quién la descubre y muchas de las vulnerabilidades que vamos a ver hoy tienen que ver específicamente con quién las descubre y cómo llegaron a estar en poder de alguien y cómo fueron utilizadas en ese momento y dónde están hoy en día, ¿no? Por eso está luego la zona, lo que nos llamamos zona de explotación, que es donde después de que se descubre la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es publicada, hay un exploit disponible, hay una prueba de concepto y esa vulnerabilidad puede ser utilizada para acceder a los sistemas. Normalmente ese es el problema con las vulnerabilidades. El problema de las vulnerabilidades es que permiten ejecutar acciones en los sistemas para los cuales los sistemas no fueron creados. Por ejemplo, uno puede tomar control de administrador de un sistema sin tener los permisos requeridos. Y después tenemos lo que se llama la zona de parche, que es cuando la vulnerabilidad, ya el fabricante publica un parche y la zona de parche no es que dejamos de tener una zona de peligro, sino que hasta que el parche se aplica, dejamos de tener esa zona de peligro, ¿no? Por lo cual es importante entender dónde estamos hoy en día. Vamos a hacer un resumen al final para que veamos específicamente cuáles son los estados de las vulnerabilidades que tenemos hoy en día, pero estamos básicamente en la mayoría de las vulnerabilidades en la zona de explotación y peor aún, no hay parche liberado. Y eso es lo que más nos preocupa y por eso hoy en día tenemos que tener digamos, alguna acción y tomar digamos, algunos medios compensatorios para poder remediar estas vulnerabilidades.
Lo primero que hay que entender es que el día a día de las vulnerabilidades, o sea, si nosotros tuviéramos que hacer un webinar sobre vulnerabilidades, haríamos un webinar cada hora específicamente, ¿no? Lo más importante es entender esas zonas y saber por qué algunas son más críticas que otras, dependiendo muchas veces de la plataforma y de lo divulgadas que estén. Pero si nos fijamos en el día a día, yo siempre uso esta referencia como referencia para las vulnerabilidades, es una página que se llama CVE Details, en el cual, si ustedes ven, yo aquí solo saqué cuáles son las vulnerabilidades publicadas en julio de 2015. Solo en julio, en lo que va de julio de 2015, tenemos 231 vulnerabilidades. O sea, por eso decía, el tema de las vulnerabilidades es una carrera sin fin. O sea, es un tema muy complejo al que nos enfrentamos cada vez más. ¿Y por qué cada vez son más críticas? Porque los cibercriminales utilizan estas vulnerabilidades para como parte del ataque, para poder ingresar, para poder comprometer un dispositivo, para poder comprometer una red específicamente. Eso es el día a día, esto con lo que vivimos todos los días, pero es importante ponerlo en contexto. Pero luego también tenemos las urgencias, y no solo hablar de las vulnerabilidades que vamos a hablar, vimos de Adobe y de Flash, sino que, por ejemplo, esta semana, la semana pasada, OpenSSL acaba de publicar otra vulnerabilidad de riesgo alto, o sea, esta es anunciada, o sea, el fabricante nos muestra la vulnerabilidad a la que nos encontramos, y nos dice específicamente, tengo esta vulnerabilidad anunciada, hay que poner un parche, e incluso otro de los puntos que son críticos es que muchas plataformas hoy en día dejan de estar soportadas en algún momento, y entonces uno ya dice, ya ni van a salir parches específicamente. Lo que va a pasar es que como no están, digamos, las plataformas soportadas, si yo no migro de plataforma, me voy a quedar sin parches de seguridad. Entonces, el problema de la zona de parcheo que les mostraba antes también se vuelve más complejo, sobre todo en el fin de vida de ciertas plataformas, ¿no? Pero sepamos que además de esa 231, una de esas 231 es de OpenSSL, en el cual se puede emitir un certificado que no es válido y hasta comprometer los datos y las credenciales de los usuarios que se creen que están en tráfico seguro, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos. Pero esto es más controlado, porque el fabricante sabe de la vulnerabilidad, no hay, digamos, una prueba de concepto antes de que el parche sea liberado, pero en el momento que es liberado el parche, recuerden que los cibercriminales pueden hacer ingeniería reversa de ese parche y empezar a atacar los sistemas a los cuales no se le ha podido poner parche todavía, por lo cual es algo crítico. Así que súmenle a lo de Adobe Flash y a lo de Java la vulnerabilidad de OpenSSL, ¿no? Pero también tenemos lo inesperado, que es lo que nos toca en el día de hoy y es por lo cual hicimos la urgencia de esto. ¿A qué me refiero con lo inesperado? Y esto es para generar un poco de contexto de lo que ha pasado. Tal vez muchos de ustedes lo hayan escuchado en las noticias específicamente, pero tiene que ver con esto. Hacking Team, Hacking Team es una empresa italiana que se dedica a hacer algunas herramientas, las cuales eran vendidas a distintos gobiernos de distintos países para hacer espionaje. El gran problema es que, ¿y por qué surgió todo esto? Es que una empresa que se dedica a hacer herramientas para hacer espionaje y para tomar control remoto de dispositivos, es hackeada. Y al ser hackeada, quedan al descubierto todos sus, digamos, sus secretos corporativos, y no solo sus secretos, sus mails. O sea, específicamente nos encontramos que en el tema de Hacking Team, o sea, fíjense, una empresa que se dedica a la seguridad es hackeada, y esto genera una cierta alerta. El punto es que la alerta ha ido escalando y va a seguir escalando, porque esto es desde hace muy poco tiempo. Ahora les voy a mostrar un poco de la línea de tiempo para armarla, en la medida de que se vayan revelando más detalles de lo que sucedió, ¿no? Esto comenzó el 5 de julio, el fin de semana del 5 de julio, la semana pasada prácticamente, en el cual lo primero que se vio es que en la cuenta de Twitter de Hacking Team, incluso vean que le cambiaron el nombre que se llama Hacker Team, los cibercriminales, les publicaron diciendo, como no teníamos nada que esconder, estamos publicando todos nuestros correos, nuestros archivos y nuestro código fuente. Todo lo que digamos es su propiedad intelectual, pero además la manera de hacer negocios con estos, digamos, con estos clientes, ¿no? Entonces los cibercriminales subieron un repositorio a torrents y a distintos repositorios de archivos con más de 400 gigas de información, de correos, de código fuentes, los cuales hoy en día
no solo están siendo analizados por la opinión pública, por la prensa, cosa que muchos de ustedes han visto publicados en varios medios, sino que está siendo analizado por las empresas de seguridad, pero además hay que tener en cuenta que esto también está en manos de los cibercriminales. Entonces, las herramientas que usaba esta empresa para vendérselas a otros gobiernos, en el cual se podían hacer acciones de espionaje o de intercepción de comunicaciones, hoy en día están en manos de los cibercriminales. Y eso es también lo crítico. Entonces, una de las principales, digamos, herramientas que vendía esta empresa se llamaba Galileo, ¿no? Era una suite que ellos vendían para interceptar tráfico específicamente. Esta empresa había sido cuestionada en el año 2014 por una organización no gubernamental que se llama Citizen Lab, acusada de espionaje, pero no había ninguna prueba. El problema es que hoy en día todo esto sale a la luz después de tener en cuenta la cantidad de datos que han sido fugados hoy en día. Y como decíamos, la mayor parte de esos son correos, son archivos, es código fuente. Y dentro de todo eso, lo que nos lleva a nosotros, o sea, como Trend Micro para investigar, es poder mantener seguros a nuestros usuarios, ¿no? Y a la comunidad en general. Y lo que hemos hecho es analizar mucho de las vulnerabilidades que poseía esta empresa para poder instalar estas herramientas, ¿no? Y el punto es cómo nos afecta a nosotros. Saquemos al lado del tema de la privacidad, de la intercepción, del espionaje, si los gobiernos y qué gobierno hacía qué o lo que sea. El problema hoy en día y lo que nos afecta a nosotros y lo que más nos debe preocupar específicamente es que esas armas, porque son ciberarmas, o sea, las vulnerabilidades y el código fuente de, digamos, de esas aplicaciones, está disponible. Y al estar disponible para los cibercriminales quiere decir que hoy en día tienen la posibilidad de tener una manera de ingresar a los sistemas y además de interceptarlos y de poder instalar las aplicaciones que quiera específicamente el cibercriminal, ¿no? Siempre recordemos cuál es el flujo de un ataque, porque estos no son eventos, no es decir, hay un virus nuevo o hay una vulnerabilidad nueva, todo esto es parte de un ataque. Y un ataque visto en cuatro pasos básicos específicamente, muchos, o sea, podemos tener otros esquemas un poco más complejos incluso, pero los cuatro pasos básicos es, primero el cibercriminal, que es este que está acá de negrito, que lo ponemos como una persona, pero piensen y siempre véanlo como un grupo, lo hemos visto en algunas otras presentaciones que hemos dado anteriormente, en los webinars anteriores, esto es todo un ecosistema. Lo primero que quiere hacer es entrar, quiere comprometer un dispositivo o quiere comprometer a un usuario. Lo va a hacer a través de ingeniería social o a través de hacer al usuario hacer clic en un link en un sitio web o enviarle un correo. Esto es el punto de entrada. Y en el punto de entrada, la mayor parte de estos ataques, casi el 90% de estos ataques, explotan una vulnerabilidad. El punto es que muchas de esas vulnerabilidades a veces tienen un tiempo en el mercado y no se pudieron poner parche, por eso los ataques siguen pasando. Pero lo crítico es cuando esas vulnerabilidades son vulnerabilidades que nosotros llamamos de día cero, en el cual está la vulnerabilidad descubierta, está la prueba de concepto de cómo explotarla, se sabe cómo se puede explotar e incluso el proveedor de la plataforma que es vulnerable no tiene parche. Y esto es lo crítico hoy en día. Entonces, estamos teniendo la posibilidad de que los criminales tengan un punto de entrada, incluso ya hemos visto ataques, ahora vamos a comentar específicamente algunos de estos ataques que hemos visto aprovechando una vulnerabilidad, pero esto pasó el 8 de julio, cuando se descubrió la primera vulnerabilidad de Adobe Flash que tenía en su poder esta empresa, el Hacking Team, pero a lo largo del análisis de estos días que han pasado y del análisis de estos 400 gigas de información, se han revelado dos nuevas vulnerabilidades de Adobe y se están investigando al menos dos vulnerabilidades más de otras plataformas que no tienen que ver con Adobe, que hoy en día no podemos decir específicamente los nombres de las empresas, pero sí se están investigando dos más por el tema de que pueden ser vulnerabilidades o no en el momento que se sepa, o sea, se va a hacer el disclosure de manera responsable. Pero lo que quiero que quede claro es que esto no termina ahora, ¿no? Estamos frente a una situación algo inusual y ese es el punto que nos trae este sentido de urgencia, ¿no? Vamos a poner un poco en la línea de tiempo qué es lo que sucede. Los atacantes del 5 de julio, como les decía,
más de 400 GB de información interna del Hacking Team. El 7 de julio se reporta la primera vulnerabilidad de Adobe Flash utilizada en ataques, o sea, específicamente esto es que ya los cibercriminales obtuvieron esta misma vulnerabilidad del análisis de estos 400 GB de información y ya la están utilizando. Otra parte, el 8 de julio Trend Micro detectó que esta vulnerabilidad ya era incluida dentro del exploit kit Angler. Es una parte importante que es muy interesante de resaltar. Los cibercriminales no utilizan solo la vulnerabilidad, sino que la ponen dentro de exploit kits. Exploit kits es una serie, es un conjunto de vulnerabilidades que se venden y se actualizan, o sea, otro criminal paga una suscripción para tener las últimas vulnerabilidades y muchas veces son instaladas en páginas web, muchas veces en páginas web que son legítimas o redireccionan servicios de avisos o de publicidad explotando este tipo de vulnerabilidades y eso se llama un exploit kit. Al actualizar automáticamente estos exploit kits con esta vulnerabilidad pasa a formar parte del arsenal de cientos de cibercriminales alrededor del mundo, que es lo que realmente alarma hoy en día. El 8 de julio, Adobe libera una actualización urgente de Flash Player y Google libera una nueva versión de Chrome para atacar esta vulnerabilidad. Es importante tener en cuenta qué es lo que sucede. Se analiza la información, se encuentra una primera vulnerabilidad y Adobe urgentemente saca a liberar un parche de Flash Player y se libera. Esto no quiere decir que estemos protegidos, acuérdense, acá entramos en la zona de parcheo, pero hasta que no se ponen los parches no estamos protegidos. Y adicionalmente tenemos el tema de los navegadores. Hay muchos navegadores, como ser Google Chrome, por ejemplo, que no utiliza el Flash Player que se instala, sino que tiene que actualizar su propia versión de un Flash Player que tiene dentro del navegador, por lo cual también debemos de actualizar el navegador y no solo el Flash Player. El 9 de julio, Trend Micro detecta los primeros ataques relacionados al ransomware. ¿Se acuerdan que hemos hablado del ransomware varias veces? De esta amenaza que encripta los archivos y que pide rescate a través de bitcoins. Bueno, el ransomware es una amenaza, pero la forma de entrar es variada y en este caso están utilizando las vulnerabilidades que sacaron del ataque del Hacking Team y los cibercriminales las están utilizando para instalar otras creaciones. Eso es muchas veces lo que tenemos que entender con el tema del ecosistema. El 11 de julio, Trend Micro adicionalmente y sin relación con esto que tiene que ver con el Hacking Team, pero es en otra vertiente, Trend Micro descubre una nueva vulnerabilidad de Java de día cero que tampoco tiene parche, la cual es utilizada en una operación que se llama Pound Storm. Esta operación ya lleva más de 2 años específicamente, corrida por un grupo de cibercriminales y tiene que ver con infiltrar varios gobiernos, o sea, principalmente contratistas de defensa de los Estados Unidos, países miembros de la OTAN. O sea, es una operación que viene continuadamente tratando de ingresar, muchas veces ha ingresado, robando datos, comprometiendo dispositivos móviles, pero también detecta esta nueva vulnerabilidad utilizada en esto mismo, ¿no? Esto es el 11 de julio, para que estamos ya hablando del fin de semana, ¿no? El 12 de julio, Trend Micro reporta 2 nuevas vulnerabilidades de día cero para Adobe Flash, producto también del análisis de este repositorio. Adobe Flash en la misma fecha reconoce las vulnerabilidades, pero en su advisory estima que no hay una fecha para dicha solución, por lo cual están trabajando. Esto es también algo crítico, porque estas vulnerabilidades ya están en poder de los cibercriminales también. Acuérdense que este repositorio está público, ¿bien? Se liberó, o sea, quien quiera bajarlo de internet lo puede bajar, y eso implica la criticidad que tenemos hoy en día, ¿no? Adicionalmente, el 13 de julio, Trend Micro analizando revela nuevas técnicas de infiltración utilizadas por Hacking Team. Por lo cual, esto es la línea de tiempo hasta lo que era el día de ayer. Y les cuento esto es lo que ha ido sucediendo específicamente, pero como les puse a continuación, esto no es que se detenga hoy, esto va a continuar. Por eso les recomiendo que estén al tanto de todo lo que liberamos, toda esta información que yo les di está mucho más detallada en nuestro blog. El blog es
el blog de Trend Micro, es muy fácil de acceder, es blog.trendmicro.com, y ahí pueden irse actualizando de todos este tipo de, digamos, de noticias referente al Hacking Team o de las nuevas vulnerabilidades que hay, pero es crítico que podamos elevar el nivel de alerta que estamos hoy en día, porque sin duda los ataques ya se han comenzado a incrementar y además no hay una solución específica, ¿no? Hoy en día podemos hacer distintas cosas, y esto es una de las partes que yo les quería comentar, es cómo detecta y cómo protege Trend Micro. Pero una de las partes, antes de entrar en un tema que puede ser tecnológico, yo les quería decir lo siguiente, o sea, mientras no haya parche para Java y para Flash Player, una de las recomendaciones es, si ustedes no lo necesitan, deshabilítenlo. Yo sé que a veces no es fácil poder hacerlo, pero si no lo necesitan para hacer acciones específicas, porque, por ejemplo, Java se utiliza para entrar a ciertas aplicaciones web de ciertas páginas, por ejemplo, de gobierno o de distintos portales bancarios que se necesitan la aplicación de Java. Si tengo que tenerlo, lo tengo que tener. Si tengo que utilizar Flash para acceder a cierto contenido en la web, también lo tengo que tener, no puedo dejar de utilizarlo. Pero el punto es que mientras yo lo tenga instalado, tengo una puerta abierta y la cual es muy difícil de detectar y de proteger si no tengo una solución específica que me permita proteger este tipo de vulnerabilidades, ¿no? Entonces, una de las partes importantes a tener en cuenta es que la protección contra vulnerabilidades en la parte de lo que nosotros hemos visto como Trend Micro tecnológicamente tiene que ver con lo que nosotros llamamos parcheo virtual. El parcheo virtual es algo que nos permite a Trend Micro poder ir un paso adelante de las vulnerabilidades y de los exploits. ¿Por qué? Hay dos técnicas de detener las vulnerabilidades. Una es haciendo patch management, que hay muchas empresas que se dedican a hacer patch management. Ustedes lo pueden tener automáticamente con algunos sistemas operativos. Por ejemplo, si usan Microsoft, usan WSUS o System Center. Pero el problema de patch management es que el problema crucial nace de que ustedes tienen que tener un parche para aplicarlo. Y el problema radica de dos. Si no tengo el parche, patch management no me sirve para nada. Y segundo punto es, si tengo el parche y no lo puedo aplicar en producción, porque no sé si las aplicaciones van a funcionar, si los servidores van a responder después del parche o los equipos van a responder y tengo que probar, directamente tampoco me sirve para nada. Entonces el enfoque que usa Trend Micro para el tema de vulnerabilidades se llama parcheo virtual. El parcheo virtual es una tecnología en la cual Trend Micro desarrolla estos parches virtuales que en realidad no se instalan. Es algo que permite blindar el sistema y detectar cuándo está siendo explotada esa vulnerabilidad en el componente, y en el momento de que está siendo explotada detener el ataque y el exploit y el tráfico de red que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, los parches virtuales cubren durante todo el ciclo de la vulnerabilidad, y los beneficios que tienen es que reduce el riesgo de exposición. Por ejemplo, en este caso, si ustedes dicen, tengo que usar Flash o no puedo desinstalarlo ahora, o sea, ustedes pueden decir, sí, pero tengo un control que me da Trend Micro que estos ataques no me van a llegar igual, aunque esté la vulnerabilidad y aunque el fabricante no tenga parche. El otro es reducir la superficie de ataque, o sea, los cibercriminales dejan de tener esta ventaja competitiva al contar con vulnerabilidades de día cero sin parche, por lo cual ustedes pueden reducir la superficie de ataque y en consecuencia reducir el riesgo también. Protege sistemas operativos viejos, sin parches, sin actualizaciones. Muchas veces ya no voy a poder actualizar una versión de un browser o de un Flash Player, por ejemplo, en un Windows XP, o lo que va a pasar ahora con Windows 2003, por ejemplo, ¿no? Y el otro es ahorra dinero evitando tener que hacer parcheos de emergencia en el caso que tenga el parche, que no es el caso que estamos comentando. Esta es una de las medidas, los parches virtuales. En Trendmicro tenemos tres estrategias que pueden servir para proteger este tipo de ataques. La otra es el tema de la detección avanzada. La detección avanzada es algo único de una tecnología de Trend Micro que está incluida como parte de sus tecnologías de sandbox. Las tecnologías de sandbox son conocidas en el mercado, pero Trend Micro tiene algo diferencial, que es la posibilidad de analizar scripts dentro de las páginas web que se están ejecutando, extraer lo que se llama el shell code, el código que se va a ejecutar, y la conducta del payload. Todo esto se hace de maneras dinámicas y de maneras de análisis, y lo cual nos permite incluso, antes de saber que hay una vulnerabilidad de día cero reportada, saber que específicamente
esa página tiene un payload que va a atacar y que va a explotar una vulnerabilidad. Lo que después nos permite, como en varios casos que ya hemos visto anteriormente, a nosotros reportar esa vulnerabilidad a los fabricantes. ¿Por qué? Por la detección de este comportamiento anómalo en un ambiente controlado de simulación llamado sandbox. Y el punto es que esto es una cuestión de tiempo. Y lo que les quería mostrar es de estas vulnerabilidades que veníamos hablando específicamente, cuáles son las vulnerabilidades que nosotros, digamos, hemos detectado, cuál es la aplicación que está comprometida, si hay parche del fabricante o no, cuándo es la protección del fabricante, si hay parche virtual de Trend Micro, cuándo salió, si podemos detectarlo avanzadamente, bien, con esta parte del sandbox, y si hay protección de Trend Micro. En el caso de la primera vulnerabilidad, la que fue detectada, la que les decía anteriormente, el 8 de julio, bueno, el 8 de julio salió el parche del fabricante, específicamente, o sea, Adobe Flash Player sacó una versión nueva. En este caso hay parche, pero la protección del fabricante depende de que el parche haya sido aplicado. Y eso muchas veces requiere instalar algo o que el usuario interactúe con la plataforma para instalar algo. Cosas que, o sea, muchas veces es difícil, sobre todo en plataformas distribuidas donde no hay control. Incluso, háganse estas preguntas. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, si ustedes pueden decirme exactamente qué versión de Adobe Flash Player tienen cada uno de sus personas instaladas en sus Macs, en sus Windows, rara vez me van a poder contestar con certeza inmediatamente. Sin embargo, Trend Micro desarrolla un parche virtual, sí hay ya disponible, está disponible desde el 7 de julio, y adicionalmente, la detección avanzada, nosotros hicimos unas pruebas de retrospectiva con este tipo de ataques, en el cual ya lo detectábamos antes, sin ninguna necesidad de actualización en este sistema del sandbox. Es lo que nosotros llamamos paciente cero. El paciente cero es cuando no hemos visto nada igual en el ambiente, pero sin embargo, en este tipo de tecnología nosotros lo podemos detectar. Y la protección de Trend Micro es inmediata, porque esto se hace como un deployment, como les decía, esto es una firma que saca Trend Micro, que es lo que se llama el parche virtual. Y este parche puede ir inmediatamente a los equipos de manera remota sin necesidad de reiniciar, sin necesidad de reinstalar nada, sin necesidad de abrir o cerrar el browser o lo que sea necesario dentro de los equipos. Para la segunda vulnerabilidad, la que fue reportada el día 12, como les decíamos, de Adobe Flash Player, el fabricante no tiene parche. O sea, si ustedes dependen de cubrir esta vulnerabilidad con los parches del fabricante, no lo van a poder hacer hoy en día. Bien, o sea, no tienen protección tampoco del fabricante. O sea, no importa que tengan patch management, que tengan un ciclo de enviar parches, porque no tienen nada que enviar. En este caso, el parche virtual de Trend Micro salió el mismo día que nosotros reportamos la vulnerabilidad y, como en el caso anterior, incluso ya lo habíamos detectado en retrospectiva con el paciente cero dentro de lo que nos llamamos detección avanzada. Hay otra vulnerabilidad adicional, que es la 2015-122, que es la 2, que no tiene parche tampoco específicamente. Bien, perdón, esta es la 123. Acá dice 122, la anterior es 122 y esta es 123. No tiene parche del fabricante, no tiene protección del fabricante, pero sin embargo sí hay parche virtual de Trend Micro. Acuérdense que estos nos de este lado no quiere decir, bueno, voy a esperar. Acuérdense que esto los cibercriminales ya lo tienen y ya lo están explotando y ya lo están usando en distintos, digamos, en distintos exploit kits también. Después tenemos la vulnerabilidad de Java. La vulnerabilidad de Java ni siquiera tiene un CVE registrado aún. Bien, pero ya la descubrimos, la reportó Trend Micro, no hay parche del fabricante, tampoco hay protección del fabricante, sin embargo sí hay parche virtual y también. Para la de OpenSSL, específicamente, que es la que salió, ¿se acuerdan que les mostraba al inicio del webinar el 9 de julio? Bien, esta es una vulnerabilidad que no se publicó de manera, o sea, no es un equipo de criminales que la tenía, ni otra empresa para espiar tráfico SSL, esto fue reportado de manera responsable al fabricante y el fabricante la divulga en el momento que tiene el parche, ¿no? Entonces, para esta vulnerabilidad de OpenSSL, el fabricante tiene parche, pero nuevamente entramos en el mismo tema. Si no se aplica el parche, es lo mismo que esta protección no sirve. Sin embargo, sí hay parche virtual de Trend Micro, en este caso se aplica en los servidores de OpenSSL. En este caso no aplica la detección avanzada, porque esto es tráfico entre servidores, es tráfico de perímetro.
y la protección de Trend Micro es inmediata a través del parche virtual. Esto es una cuestión de tiempo. En cada vez que ustedes vean una vulnerabilidad deberían de analizar todo esto para poder ustedes saber realmente cuál es el nivel de protección y cuál es su postura de seguridad. Recuerden que la postura de seguridad es el conjunto de decisiones que ustedes toman día a día para aceptar o disminuir los riesgos basados en la evidencia que tienen. Si la evidencia que ustedes tienen es, estoy operando y estoy bien, no es así. Si la evidencia que tienen, el fabricante ya libera un parche, hasta que ustedes no puedan decir efectivamente cuál es el nivel de cobertura o instalación de ese parche, están vulnerables y hay una superficie de ataque. Otra de las estrategias, o sea, hablamos de parches virtuales, hablamos de detección, es la parte de whitelisting, que es otra estrategia que también es muy interesante. No siempre aplica a todos los tipos de operación, a todos los tipos de dispositivos, pero muchas veces aplica a infraestructuras que son críticas, como dispositivos a escala, como por ejemplo puntos de venta, como por ejemplo cajeros automáticos, que no requieren cambiar tanto lo que es el ambiente en el cual está uno u otro, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que se hace es decir, estas son las aplicaciones que están corriendo específicamente dentro del dispositivo, entonces yo no permito que nada más se instale a no ser que esté permitido o si tiene firma digital, o directamente digo, no se instala nada más, no importa que venga en una USB o se ejecute desde donde sea. Entonces, de esta manera, cualquier cosa que no esté dentro de eso, maliciosa o buena, no se va a instalar. Con esto también uno se asegura que puede mantener el nivel de seguridad, ¿no? Entonces, estas son las tecnologías. Si soy cliente de Trend Micro, el parcheo virtual lo puedo hacer de dos maneras, a través del producto que se llama Vulnerability Protection, que está en Endpoint, o la solución para servidores que se llama Deep Security. La detección avanzada, lo que hablábamos del paciente cero, cómo detectar el paciente cero, lo puedo hacer a través del Deep Discovery Inspector o el Deep Discovery Analyzer, que son tecnologías propietarias de Trend Micro para poder tener este tipo de detecciones. Y el whitelisting lo pueden hacer con Endpoint Application Control, básicamente. Y para terminar y dejar paso un poco a las preguntas que tiene que ver con esto, les quería comentar qué sigue. Bien, hoy es 14 de julio, así que ustedes saben, es una fecha que es bastante interesante porque Windows 2003 deja de tener soporte. Para eso nosotros estamos planificando para la semana del día 22, básicamente, exactamente la semana que viene, vamos a hacer un webinar específicamente sobre este tema y tiene que ver también con lo que hablamos hoy, las vulnerabilidades de los sistemas operativos, ¿no? Cómo seguir utilizando un sistema operativo mientras no tenga soporte hasta cierto tiempo, y esto es lo que sigue. Adicionalmente a lo que se pueda seguir revelando de lo que nosotros hallemos de las vulnerabilidades del Hacking Team. Entonces, con esto ya los invito también a nuestro próximo webinar de la semana siguiente y lo dejo con las preguntas, a ver si tenemos más preguntas sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, Juanpa, acá tengo la primera de Ivonne. Buen día, Juanpa. ¿Podrías explicar eso del paciente cero en la detección avanzada de Trend Micro que no le quedó claro? Perfecto. En el tipo de, cuando nosotros estamos frente a detecciones que no hemos visto, o sea, no se han visto en lo que nosotros llamamos in the wild o digamos extensivamente o afectando a múltiples víctimas, digamos, siempre hay algo que se llama el paciente cero o la víctima cero. El paciente cero es aquel que recibe la primera infección o el primer compromiso o el primer ataque. Es muy importante detectarlo. Recuerden que el paciente cero no se puede prevenir. El paciente cero tiene que existir. Y el paciente cero es parte de lo que nosotros llamamos una estrategia de detección temprana y de respuesta. Cuanto más rápido nosotros detectemos el paciente cero, esa primera máquina que tiene un compromiso, pero tal vez la máquina no va a presentar signos de absolutamente ningún problema operativo, o no va a tener lentitud en la red, o no va a hacer nada, pero yo tengo que detectarla para poder entender cómo entró, qué es lo que está sucediendo y hacia dónde quiere el cibercriminal moverse en el próximo paso. Muchas veces las vulnerabilidades de día cero, no este caso que nosotros que venimos comentando del Hacking Team, que son vulnerabilidades que nosotros hemos rescatado de analizar estos documentos, sino que muchas veces hemos detectado vulnerabilidades de día cero a través del paciente cero.
nosotros no sabemos realmente qué es una vulnerabilidad hasta el momento que primero vemos que la máquina se comporta de cierta manera diferente, tiene ciertos indicadores de compromiso. Entonces, nuestros laboratorios analizan esa máquina y después, o sea, además de brindar la protección de manera interconectada, que es algo que les voy a explicar ahora, nosotros paralelamente analizamos esa amenaza y vemos qué es lo que está haciendo y cuál es la vulnerabilidad que está explotando. Cuando me refiero a respuesta interconectada es la detección es una parte de la estrategia. El análisis es otra parte y la respuesta es otra parte. Entonces, por ejemplo, yo voy a ver un archivo que va a comprometer esa máquina y ese archivo va a hacer que esa máquina, cuando se ejecuta ese archivo, esa máquina se convierta en paciente cero. Ese archivo inmediatamente es retroalimentado a las soluciones de Trend Micro y es bloqueado, sin una firma, sin un patrón, y tal vez solo sea específico para esa máquina y para ese ataque o vaya a ser algo extensivo, ¿no? Básicamente esa es la importancia, no solo la definición, sino la importancia de poder detectar el paciente cero dentro de la red interna. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Porque estaba leyendo que no se escuchaba bien la pregunta. La siguiente de Francisco. ¿Es cierto que para estar 100% seguros con las amenazas día cero podemos evitar la instalación de Flash, que es donde más se presentan dichos ataques? O sea, si nosotros evitamos la instalación de Flash, o sea, si nosotros no instalamos Flash, estas amenazas no nos van a atacar definitivamente. ¿Bien? Eso es algo que tenemos que tener presente. El punto es, ¿por qué se instala Flash? El Flash se instala porque lo necesitamos para navegar a ciertas páginas web que requieren tener componentes Flash. Entonces, por eso decía anteriormente, estas vulnerabilidades de Flash las pueden mitigar, o sea, con el parcheo virtual, si ustedes necesitan tenerlo instalado o no lo pueden desinstalar, o si ustedes tienen, por ejemplo, el Google Chrome, entonces en ese momento tendrían que deshabilitar el Flash en el momento que lo instalan, o sea, porque acuérdense que el Flash no solo se instala manualmente, ¿no? Pero adicionalmente, hablamos de la vulnerabilidad de Java, o otras vulnerabilidades que se han descubierto y eso no está. O sea, por eso les decía, el tema del día cero es un punto que vamos a tener que vivir con él constantemente. Estas vulnerabilidades que les contaba, si ustedes ven en la página del principio, cuando vean la grabación, muchas de ellas son de Firefox, por ejemplo, y no tienen que ver con una plataforma, o son de Chrome, o de Internet Explorer, o del propio sistema operativo, o de algún componente, o de Adobe PDF, o de Java. O sea, son componentes que se utilizan para que la máquina funcione y pueda ejecutar las tareas del día a día. Entonces, es una manera de mitigar, efectivamente, y siempre y cuando no se necesite. Lo que hemos visto es que hoy en día todavía, o sea, la navegación en Internet necesita Flash para muchos sitios que no están adaptados o no han migrado, por ejemplo, a plataformas como HTML5, ¿no? Entonces, hasta que todos los desarrolladores de la web no decidan dejar de utilizar Flash, el no utilizar Flash es una opción que depende de cada uno, ¿no? Bueno, la próxima es Cindy. Si tengo una versión de Java no actualizado, como la versión 6, ¿también tengo problema de vulnerabilidad? Sí, tienes problemas de vulnerabilidad, definitivamente, y tienes varios problemas, no solo este que te acabo de comentar, tienes varios que se han venido acumulando durante el tiempo. Es como decíamos, o sea, cuando termina una plataforma, no quiere decir que con esa plataforma, con el fin de vida, terminen las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades están dentro del código, solo falta que alguien las encuentre y las pueda explotar. Por lo cual, el parcheo virtual es una solución ideal si tú tenés que seguir utilizando una plataforma para mantener una aplicación o para mantener el acceso a una aplicación y mantenerte segura durante el tiempo que, por ejemplo, proveedores como Trend Micro decidan sostener esta plataforma. Por ejemplo, Java 6, nosotros seguimos sacando parches virtuales para esta plataforma independientemente que Java ya no la soporta más. Bueno, la siguiente es de Alejandro y pregunta, ¿cuál es el tiempo de respuesta después de la detección? Aproximadamente. Bueno, todo esto depende de la tecnología que tengas. Si tú hoy en día tienes tecnología de Trend Micro, por ejemplo, en el endpoint, directamente,
el tiempo de respuesta es prácticamente inmediato después de la detección. Nosotros detectamos el archivo en el sandbox, tenemos un hash, tenemos URLs, tenemos IPs, tenemos indicadores de compromiso que son retroalimentados específicamente al endpoint. Entonces, por eso el tiempo de respuesta después de la detección es prácticamente inmediata. Si tú no tuvieras solución de Trend Micro y tienes una solución, por ejemplo, de Trend Micro de detección avanzada, el tiempo de respuesta depende de cuánto tú puedas cargar esos bloqueos de manera manual dentro de tus dispositivos o dentro de tu firewall o enviárselo a tu fabricante de protección de endpoints o de protección de antivirus diciendo tengo este hash, necesito una firma, por ejemplo. Entonces, de ahí depende el tiempo de respuesta. Pero, como siempre digo, el tiempo de respuesta es en lo segundo que tenemos que pensar. Lo primero que tenemos que pensar es el tiempo de detección, porque el paciente cero es muy importante. Si no lo detectamos, el nivel de daño que va a ir haciendo el atacante dentro de la red al explotar estas vulnerabilidades va a ser cada vez mayor. Bien, acá Israel pregunta, dice, hola, yo ya distribuyo Worry Free Security Service y he notado en algunas de sus PCs comportamientos irregulares. ¿Cómo puedo saber si ese comportamiento irregular puede ser causa de alguna vulnerabilidad? Bueno, es una buena pregunta. Los productos de Trend Micro, tanto este como que mencionan, como el que es corporativo, tienen un módulo de detección de comportamiento. Entonces, en la detección de comportamiento lo que nos va a dar es ciertos indicios. La manera de, digamos, de confirmarlo específicamente es tener un componente de sandbox en el cual yo pueda ejecutar eso, porque lo que ustedes están viendo es la conducta dentro del endpoint. Pero en la parte del sandbox ustedes ejecutan esto en un ambiente controlado y pueden ver todo más allá de lo que no se ve directamente en el endpoint, ¿no? Perfecto. Alfonso dice, ¿cómo es explotada esta vulnerabilidad? ¿Entrando a una página o solo teniendo Java o Adobe, el atacante se conecta directamente? Excelente pregunta. La mayor parte de estas vulnerabilidades que tienen que ver con Java principalmente o con Adobe Flash Player se explotan remotamente a través de acceder a una página. Como les comentaba al principio, estos exploit kits, los cibercriminales los venden, los hostean en una página y muchas veces es una página válida o incluso comprometen servidores de publicidad. Muchas veces los avisos que ustedes ven, o sea, la publicidad que ustedes ven cuando navegan en Facebook, cuando navegan en YouTube o en otro tipo de páginas, o sea, esos avisos que se mueven y que les muestran unas pelotitas o un juego o algo, están hechos en Flash. Entonces, esos avisos no son hosteados en la propia página web. Entonces, muchas veces el cibercriminal lo que hace es comprometer el servidor de avisos, lo que llaman ad servers, o sea, por advertisement. Entonces, nosotros en Trend, esto lo hemos visto cuando analizamos las tendencias de principio de año, le llamamos malware de malvertisement, o sea, malware puesto dentro de los avisos de publicidad. Y es una de las formas que tienen los usuarios de infectarse. Para otra parte, esta es una parte, es un vector de infección. La otra parte es lo que nos llamamos waterholing. Waterholing es comprometer una página de web válida, pero sin que el usuario de la página web se dé cuenta. No es hacer un defacement. Entonces, entran a una página, no sé, de un portal que usemos nosotros diariamente para hacer algo, ellos lo saben por ingeniería social, y en el momento que veo esa página, por ejemplo, ya directamente están explotando la vulnerabilidad. Imagínense que ustedes reciben no sé, un correo con ingeniería social diciendo tienen que cambiar su password de tal red social porque fue comprometido, o no sé, las personas de TI liberaron un nuevo portal. En el momento que ustedes acceden a esa página y esa página hostea un exploit y ustedes tienen una versión vulnerable de Java o de Adobe, por más de que hayan puesto el password o no, en ese mismo momento están siendo vulnerados. Por eso esa es la forma de que tienen los ataques y por eso estos ataques son peligrosos y realmente muy fáciles de explotar. Bueno, la siguiente pregunta es de Alejandro y dice, ¿qué porcentaje de afectación de servicios han tenido cuando se aplica el parcheo virtual provisto por el IDF? Básicamente, de lo que nosotros analizamos, o sea, nuestros clientes aplican el parcheo virtual y no tienen problemas de operación.
Si ustedes me dicen la comparación versus aplicar un parche físico, es abismal. O sea, en el parche físico, la mayor parte de las veces tienen que reiniciar o el equipo o reiniciar un servicio. Por ejemplo, si ustedes están poniendo un parche de un servicio de Linux, por ejemplo, que tienen que parchar, al menos tienen que reiniciar el servicio para que se cargue en memoria nuevamente. Estamos hablando de Windows, muchas veces hay que reiniciar el servicio o la aplicación. En el parcheo virtual nosotros no hemos tenido esa afectación de operación específicamente con los parches virtuales aplicados. Pero si tienen dudas, es una parte importante también que puede pasar y siempre puede haber algún error, siempre hay que hacer las pruebas necesarias. Coloquen el parche virtual. Hay dos modos de hacerlo en el IDF, que es es la solución de Trend Micro que ahora evolucionó al que yo les comentaba, Vulnerability Protection. Pongan el IDF o el Vulnerability Protection en lo que nosotros llamamos modo TAP, en el cual solo está detectando, pero no está bloqueando. Entonces, en este caso no hay afectación de servicio, pero ustedes pueden ver si hay algún ataque o si hay algún tráfico válido que está haciendo match contra alguna firma de parches virtuales. Entonces, esto también les daría una veracidad y una posibilidad de saber si van a tener afectación. Hoy en día en el campo no hemos tenido afectaciones de operación por poner un parche virtual. Bueno, Gabriel pregunta, ¿es el mismo impacto en los dispositivos móviles y qué pasa con iOS? Bueno, muy buena pregunta. En iOS y Android se ha dejado de utilizar Flash desde hace un tiempo, específicamente. Se ha migrado prácticamente todo a HTML5. Esto no quiere decir que no haya otras vulnerabilidades de otras plataformas, pero para este caso no aplica para ese tipo de dispositivos. Perfecto. Luciana, buenas tardes. Tengo Office Scan. ¿Hay alguna forma de mitigar las vulnerabilidades? Bueno, el punto ahí con Office Scan es el siguiente. Si tú tienes Office Scan y lo compraste en la plataforma que es lo que hoy en día se llama Smart Protection for Endpoints, tú ya tienes incluido la protección de vulnerabilidades específicamente. Si solo tienes Office Scan y no tienes la solución para vulnerabilidades, hoy en día estás protegida, pero a nivel de firmas. O sea, tiene que asegurarte de que esté actualizado el antivirus y todo esto depende de que la firma llegue. Si hay un nuevo exploit, o sea, el parcheo virtual es mucho más, digamos, versátil que lo que tiene que ver con las firmas y te protege de otro tipo digamos, de ataques, ¿no? Entonces, la firma es como la última capa que debería de protegerte hoy en día, pero lo que te recomiendo es que veas específicamente cuál es el licenciamiento, porque hoy en día en el licenciamiento por defecto de la suite de Trend Micro viene la parte de Vulnerability Protection incluida dentro de esa suite, ¿no? Perfecto. Juan, vamos con las últimas tres. Muy bien. Las últimas tres. Gerardo pregunta, dice, ¿qué hago entonces? Desinstalo Java, Flash y Chrome y los vuelvo a instalar bajando las versiones más nuevas. Bueno, esta pregunta tiene lógica hasta la parte de si ustedes quieren desinstalarlos, pero en este caso, por más que lo desinstales y los instales, o sea, no vas a tener solución, porque no hay parche del fabricante. O sea, estás expuesto, definitivamente. O sea, eso es lo que sucede. Por eso es la criticidad de anunciar este tipo de amenazas para que se sepan hoy en día. Por eso, si ustedes no tienen una medida compensatoria, como puede ser el parcheo virtual, hoy en día lo recomendable es, si no tienen esta medida compensatoria, deshabiliten Java, deshabiliten Flash Player o utilicen una medida compensatoria como parcheo virtual. Edgar pregunta, ¿estas tecnologías se encuentran en los productos worry free? No, hoy en día los productos worry free solo tienen la tecnología de detección a través de monitoreo de, digamos, de comportamiento. Pero si tú tienes el producto de worry free, puedes adquirir por separado la protección de Vulnerability Protection sin problema. Buenísimo. Y vamos con la última. Hay varias preguntas más que después se van a ir contestando personalmente. De Omar, que dice, ¿puede brindarnos más detalles de cómo Whitelist puede proteger infraestructura SCADA? ¿Funciona sobre cualquier dispositivo o solo para algunos fabricantes en particular? Básicamente, bueno, les cuento la pregunta. Los dispositivos SCADA son dispositivos que se utilizan para control industrial.
muchas veces para lo que nosotros llamamos infraestructura crítica, manejo de plantas, por ejemplo, de petróleo, plantas de, no sé, un ducto de gas, una represa, son dispositivos críticos que manejan, digamos, infraestructura industrial. Esto es fundamental para que digamos, estas infraestructuras funcionen bien y no causen muchas veces daños. Imagínense que pueden controlar una caldera de vapor o algo por el estilo. Esto más o menos para hacer una introducción de lo que es un dispositivo SCADA y se entienda lo que es la pregunta. ¿Cuál es el problema con estos dispositivos? El fabricante de estos dispositivos o el que hace el controlador de estos dispositivos, que muchas veces se instala en un PC, muchas veces les dice a los usuarios, o sea, ustedes no pueden poner un solo parche porque si no ya no soporto la plataforma porque no sé si va a ser compatible. El whitelisting es la solución ideal para estas plataformas. ¿Por qué? Porque ustedes les permiten que estas plataformas sigan funcionando y no importa qué se quiera instalar, y como estas plataformas son de propósito específico, no se necesita instalar cosas constantemente, solo se necesita acceder a la consola y ver el control de la temperatura o de si la compuerta está abierta o la central eléctrica está conectada o no. Entonces, esto es fundamental porque esto es de propósito específico. Entonces, el whitelisting es una solución adecuada. ¿Qué es lo que hace el whitelisting? Después de que tengo funcionando mi consola de SCADA, que puede estar sobre Windows, que puede estar sobre alguna plataforma diferente, por ejemplo, yo puedo poner, puede ser Windows XP, puede ser Windows 7, lo que sea. Yo digo, aquí está funcionando y en este mismo momento whitelisting lo que hace es decir, la plataforma quedó bloqueada. Con esto funciona y no se permite que nada más se instale. Entonces, no importa lo que venga, no se va a instalar ni bueno ni malo, lo que permite que esa plataforma siga funcionando. Así funciona whitelisting. El funcionamiento es muy básico. Lo importante de whitelisting es tener las herramientas posibles para poder hacerlo flexible. Por ejemplo, si yo quiero instalar una actualización de un driver, por ejemplo, y el driver está firmado digitalmente, yo podría decir, solo este driver se puede instalar. Y de esa manera puedo hacerlo que sea fácil de administrar también, ¿no? Pero también me garantiza que estoy protegido contra todas estas, o sea, no es proteger contra vulnerabilidades, sino que recuerden que la vulnerabilidad va a querer instalar algo. Entonces, lo que ustedes se protegen es en el paso de la instalación, no en el paso del exploit de la vulnerabilidad, por el cual complementar whitelisting con vulnerability protection agrega básicamente dos capas de protección. Bueno, Juanpa, eso es todo por hoy. Quedan algunas preguntas que se contestarán después. Muchísimas gracias por el webcast, estuvo muy bueno y por acompañarnos a todos. Y como dijo Juanpa, los esperamos el miércoles que viene a la misma hora. Vamos a estar hablando del End of Life de Windows 2003. Eh, Así que en cualquier momento mañana les estará llegando la invitación. Y como siempre, cualquier sugerencia de temas que tengan, nos escriben, nos dicen nos gustaría que hablen de esto y serán muy bienvenidas. Y bueno, muchísimas gracias a todos, buen día y muchas gracias, Juanpa. Gracias, hasta luego. Adiós.